Hola, ¿qué tal? Feliz sábado para todos ustedes. Un gusto saludarlos. Ya está comenzando en 2 minutos aproximadamente, hoy mismo, el día de reposo. Así que estamos agradecidos a Dios por una semana más que nos ha cuidado, acompañado y ya también poco a poco ir dando pasos hacia el reencuentro, las reuniones de la iglesia que se va a estar dando de una forma limitada, pero en un comienzo del proceso ya en los próximos días y semanas. Vamos a comenzar, como siempre, nuestra reunión de recepción del sábado con 2 himnos, vamos a cantar y entonces sí, luego estaremos con un tema muy interesante en el día de hoy. Feliz el día en que escogí servirte mi Señor y Dios. Preciso es que mi gozo en ti lo muestre hoy con obra y voz. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Del mundo oscuro ya salí, de Cristo soy y mío es Él, su senda con placer seguí, resuelto a serle siempre fiel. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Reposa débil corazón, a tus contiendas poya fin. Tendrás más noble posesión y parte en superior festín. Soy feliz y en su favor me gozaré. En libertad y luz me vi cuando triunfó en mí la fe. Y el raudal carmesí, salud de mi alma enferma fue. Si no puedes luchar, si no sientes hoy paz, si en tu vida no encuentras sentido, si todo lo que haces te parece sin motivo, si no ves una razón para existir. Alguien hay que te ve, te conoce muy bien, nadie puede llenar tu
vida entregar, no yo puedo hallar el camino. Es Jesús quien a salvarme vino. Es Jesús a quien hoy podré sentir. En Jesús encontré la razón de creer, la razón de vivir y ser feliz. Nada hay, nada existe, nada llenará tu ser como Jesús, tu amigo y Salvador. Viva en Jesús, te doy mi corazón. Muy bien, luego de haber tenido estos hermosos himnos, vamos a tener una palabra de oración. Padre Dios que estás en los cielos, te doy gracias porque podemos tener un sábado más que, como siempre, llega hasta nosotros porque tú has llenado este monumento en el tiempo para que alcance a cada persona y cada lugar. Y por eso, Señor, estamos agradecidos y queremos pedir ahora que con tu poder y con tu gracia nos puedas acompañar, bendecir y dar un sábado feliz. Ahora estudiar juntos una porción de tu palabra que sea una bendición para todos, lo pido por Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos y amigos, ustedes saben que hace unos días atrás estaba esperando a mi señora en un negocio, se demoró un poco más de la cuenta y entonces tuve la idea de poder mirar en YouTube algún video de la Biblia interesante y felizmente pude dar con un video del Dr. Ron Duprés sobre la gran profecía de la quinta y sexta trompeta. Me interesó muchísimo el tema, así que pude escribirle al Dr. Duprés y él entonces muy gentilmente me hizo llegar un video y una presentación que ahora quiero compartir sobre lo que realmente ocurrió el 11 de agosto de 1840. Así que vamos a compartir a continuación para poder ver la forma maravillosa como Dios ha guiado y sigue guiando a su iglesia en la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que sucedió realmente el 11 de agosto de 1840? Muchos se preguntan. Bueno, podemos comenzar con un vistazo hacia el pasado, recordando esa conocida cita de Life Sketches, página 196 de la señora White, que dice que no tenemos nada que temer por el futuro, excepto que olvidemos la forma en que el Señor nos ha guiado y su enseñanza en nuestra historia pasada. Fíjese qué interesante, ¿no es cierto? Dios guía a su pueblo en todo tiempo. Guillermo Miller fue uno de los grandes pioneros y primeros predicadores que dio un nuevo impulso a la enseñanza de la segunda venida de Cristo, y su gran apelación fue: prepárate para ver a Jesús. Ese fue el contenido, el foco, el objetivo de su mensaje, de su ministerio de unos 25 años previo a 1844. Muy bien, y este movimiento millerita se basaba en textos claves como Daniel 8:14, que bien conocemos, dice: hasta 2300 tardes y mañanas y luego el santuario será purificado, y también el principio de día por año para la interpretación profética de los tiempos de la profecía apocalíptica. Ezequiel 4:6 y Números 14:34 dice: día por año te lo he dado. Bueno, estos dos pilares importantes tuvieron su validación a través del tiempo en hechos muy importantes que se fueron cumpliendo y que algunos predicadores, incluso siguiendo esa línea de interpretación, pudieron corroborar y hasta anticipar. El 22 de octubre de 1844 era la fecha correcta, pero el evento estaba equivocado. Y entonces, como bien sabemos, ocurrió un chasco porque Cristo no vino al santuario que se suponía ser la tierra, sino que pasó al segundo compartimento del santuario celestial. Lo cierto es que antes de que ese día llegara, el movimiento milerita tuvo un gran impulso, y uno de los hombres que fue clave en ese impulso que adquirió el movimiento fue Josias Litch. Por 1838, este ministro metodista que apoyaba a Miller publicó un libro que incluía un estudio de las trompetas quinta y sexta de Apocalipsis, y él notó y hizo foco en la profecía de Apocalipsis 9:15, que dice: es la más notable y definitiva de cualquiera de las profecías. Y entonces declaró allí que, según lo que él calculaba,
el poder del Imperio Otomano terminaría el 11 de agosto de 1840. ¿Por qué esto es importante? Vamos a ver enseguida. 11 de agosto de 1840, él, haciendo el cálculo de la forma historicista, ¿no es cierto?, con el método historicista, él llegó a esa importante conclusión previo justamente al evento. Muy bien, en nuestras Biblias podemos leer allí en Apocalipsis 9, 10 y 15 el texto importante en relación con este hecho, ¿no es cierto?, de la profecía anunciada y estudiada por Josías Lich. En ese texto, Apocalipsis dice lo siguiente: y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí ese número. Bueno, Josías Lich, estudiando Apocalipsis capítulo 9, versículos 15 y 16, hizo foco en esa importante profecía, y entonces él, de alguna manera, comenzó a estudiar y a indagar en ese proceso. Muy bien. ¿Cómo se traduce entonces este importante versículo de hora, día, mes y año? ¿Solamente una figura poética de lenguaje? Bueno, las traducciones más literales dicen efectivamente la hora, el día, el mes y el año. Es una traducción literal de lo que el texto allí dice. Elena de White tampoco quedó ajena a este importante desarrollo, y en el libro El Gran Conflicto se basó, o comentando el estudio de Lich, ella escribió lo siguiente: en el año 1840, otro cumplimiento notable de la profecía despertó un interés generalizado. En el momento específico, 11 de agosto de 1840, Turquía, a través de sus embajadores, aceptó la protección de las potencias aliadas de Europa y por lo tanto se colocó bajo el control de las naciones cristianas. El evento cumplió exactamente la predicción. Y sigue diciendo: cuando se supo, multitudes estaban convencidas de que la exactitud de los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus asociados, como por ejemplo Lich, se dio, fueron convencidos por esto, y se dio un impulso maravilloso al movimiento del advenimiento. Hombres de mucho aprendizaje y posición se unieron con Miller, tanto en la predicación como en la publicación de su punto de vista, y desde 1840 a 1844 el trabajo se extendió rápidamente. Bueno, esto era importante porque Dios siempre en la profecía bíblica marca el comienzo y fin de cada poder. En este caso, el Imperio Otomano había sido muy importante en poner un freno, un coto a la apostasía papal que estaba dominando el mundo antiguo. Y en ese momento ya terminaba su periodo de actuación. De hecho, ya la herida de muerte había sido infligida por el papado por Francia, designada en la profecía bíblica como la bestia que sube del abismo, y por lo tanto ya no era necesaria la intervención de otro poder, porque ya se había dado cierto alivio para la situación de persecución religiosa a través de la separación de la Iglesia y el Estado y los poderes seculares o democráticos que estaban surgiendo en el mundo. Ya no hacía falta entonces la actuación del Imperio Otomano, que, insisto, puso freno a la apostasía papal. Fijémonos entonces cómo se dieron cumplimiento a algunas profecías muy, muy señaladas en ese tiempo previo a 1844. Por ejemplo, Apocalipsis 6:13 sobre la caída de estrellas, ¿sí? Una profecía muy interesante. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 6, versículo 13, conocemos bien, dice: y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, ¿sí? Una profecía precisa, un cumplimiento también muy preciso y maravilloso. Esta profecía también, la de 6:13, fue un cumplimiento notable. La fecha exacta específica cuando esto pasó, 13 de noviembre de 1833. Fue visto con admiración por muchísima gente. Las personas fueron entonces dirigidas a la profecía, a cómo se cumplía la profecía históricamente, y muchos llevaron a prestar atención al segundo advenimiento, el evento mayor es la de la venida de Cristo. Cuando cae el Imperio Otomano en 1840, fue otra profecía de notable cumplimiento, con una fecha específica, que excitó un interés generalizado. Lich fue uno de los que hizo notar o llamó la atención a este cumplimiento. Multitudes fueron convencidas. Se validó el principio de interpretación de día por año con este cumplimiento histórico y bien concreto, y se dio impulso al movimiento adventista en el trecho final
de los años hasta 1844. Fijémonos aquí, ¿no es cierto?, en esta publicación de una revista milerita, 1 de agosto, 1840. Dice: el tiempo durante el cual avanzaron con sus conquistas fue 1 hora, que son 15 días, un día, que es un año, un mes, 30 años, y un año, que son 360 años, lo cual da una suma de 391 años y 15 días. Permitiendo que el primer periodo de 150 años, que son los 5 meses referidos en Apocalipsis 9, hayan sido cumplidos por la ascensión del Imperio Turco, el cierre del Imperio Turco de 391 años y 15 días nos lleva a la fecha del 11 de agosto de 1840, palabras más, palabras menos, traduciendo, ¿no es cierto? Cuando el poder otomano en Constantinopla se puede esperar que sea quebrantado o termine. Y esto creemos será el caso. Recordemos la fecha, 1 de agosto de 1840, 15 días antes, se volvió a subrayar el hecho de que estaba por caer el Imperio otomano. Esto no es tirar una probabilidad al aire, esto es el cumplimiento de la profecía. Hay que diferenciar especulación con interpretación. Especulación no es interpretación, evidentemente. Vamos a una breve descripción de la quinta y sexta trompeta. En la visión protestante, la quinta trompeta es cumplida por los sarracenos y la sexta por los turcos. Miller vio ambos periodos de tiempo como contiguos, uno y luego el otro, los 5 meses y luego el otro periodo de 391 años y 15 días. Leach, en 1838, puso el punto de partida el 27 de julio de 1299, que terminaría en agosto de 1840, y él agudizó y escribió que se puede esperar que este poder otomano, como recién leímos, que este poder otomano en Constantinopla se rompa. Eso lo publicó 15 días antes. Uriah Smith luego se hizo eco de esta visión de Leach, que fue la visión más propagada por casi 100 años. Después veremos otros desarrollos que debilitaron un poco este punto de vista, y eso ya veremos en otros próximos temas. Bueno, White respaldó este desarrollo, como vimos recién en la cita del conflicto de los siglos. Fue la extensión del poder del Imperio Otomano. Fíjense, allí el norte de África, parte de Arabia, y hasta parte de Europa y las naciones del cercano Oriente. Fue muy amplio, evidentemente, y esto hizo que el poder de Roma se viera limitado y se viera circunscripto también. Bueno, el historiador Willy, del libro Historia del Protestantismo, declara que después que se aprobó el edicto de muerte en 1525, fue el turco, el musulmán, que repentinamente dio un paso adelante para salvar el protestantismo en Hungría. Tras pisotear el rey y su ejército, el victorioso Solimán el Magnífico, o Suleimán el Magnífico, se mantuvo en camino hacia Hungría. Esta calamidad, que conmovió a toda Europa, trajo consigo descanso a los protestantes. Así que la amenaza turca, de alguna manera, era asociada o aliada al poder de los protestantes, o a la preservación de los protestantes. ¿El Imperio Otomano comenzó realmente en 1299? Es la gran pregunta que muchos se hacen. Si comenzó o no comenzó en 1299. Bueno, hay muchísimas fuentes muy confiables y autorizadas que evidentemente dicen que sí, que así lo fue. Por ejemplo, Moses Coit, profesor de historia en Cornell, dice que, bueno, que efectivamente eso ocurrió, sí que en 1299 fue el momento cuando se funda el Imperio Otomano. Por otra parte, Carlton Hayes, profesor en Columbia, también dice que en 1299 eso ocurrió. Vemos también la cita de Guy Mucinich, profesor en Stanford, que también opina lo mismo en uno de sus libros. Ya Pascal Anglin, de una publicación de HarperCollins, también opina lo mismo. Daniel Hoffman, en su libro El Imperio Otomano y la la Europa Moderna, publicado por Cambridge, también opina exactamente esto.
Como vemos, evidentemente y efectivamente hay muchísimas fuentes que dan peso y solidez histórica a las apreciaciones de Josías Litch. Evidentemente que eso ocurrió así. Muy bien, un breve esbozo del contexto histórico más amplio puede ser útil. Vamos a citar aquí: a medida que el Imperio Otomano había estado decayendo por un tiempo, uno de sus vasallos, Mehmet Ali, que gobernaba Egipto, se había vuelto cada vez más rebelde hasta que sus acciones comenzaron la existencia de todo el imperio. Cuando nada parecía ser capaz de detener a Ali, las cuatro potencias líderes en Europa decidieron básicamente hacerse cargo del imperio, ya que su desintegración podía provocar una gran guerra en el territorio, y así fue como empezó a decaer el Imperio Otomano, llamado el hombre enfermo de Europa, porque tenían que asistirlo y fortalecerlo para que no cayera y fuera una barrera de contención para para otro avance. Así Inglaterra, Austria, Prusia y Rusia firmaron el Tratado de Londres del 15 de julio de 1840 para servir a Ali como un ultimátum para cesar su rebelión o enfrentar la guerra con ellos, las naciones cristianas. Así entonces ellos defendían al Imperio Otomano a través de este Tratado de Londres, que era muy importante porque ahí marcaba un cambio de rumbo. Ahora ya el poder otomano había decaído y había un cambio de la relación de fuerzas en Europa. Esta publicación, el Morning Herald de 7 de agosto de 1840, pocos días antes del cumplimiento de este ultimátum, informó lo siguiente sobre el Tratado de Londres, ¿no es cierto?, que se había puesto de acuerdo para hacer llegar esta comunicación. Y entonces vamos a subrayar la parte que queremos citar. Debe ser remarcado que el acto de la reunión no ha sido oficialmente notificado a Mehmet Ali. Esto será recibido o sea publicado por una información no oficial que está yendo o que está viajando. La nota oficial debe ser transmitida a él, y entonces su respuesta, de la respuesta que diera Ali, dependería de las acciones que tomarían estos cuatro países en el Tratado de Londres. Este comentario periodístico transmitió con bastante precisión un factor muy importante, agregado específicamente como una ley separada para formar parte de la Convención del 15 de julio de 1840. Bajo el subtítulo Condiciones impuestas a Mehmet Ali, indicó que este Tratado de Londres entraría en vigencia una vez que un agente de su Alteza le haya hecho la comunicación en Alejandría y llevado en persona esta comunicación al rey Mehmet Ali, que amenazaba al Imperio Turco. Veamos qué interesante fue el itinerario y cómo el día preciso llegó la comunicación al rey Mehmet Ali, y entonces ahí se activó la amenaza o la protección del Imperio Otomano. Bueno, el tratado firmado el 15 de julio fue entregado o fue llevado a Constantinopla por Mr. Moore, el enviado de este concilio, el 3 de agosto. El 4 de agosto fue para ver al sultán, y allí llegó él, fue viajando este comunicado, ¿sí? Vemos la fecha, se iba avanzando el momento para el cumplimiento exacto de la entrada en vigor o en vigencia de este acto, ¿sí? El 7 de agosto, en consecuencia, el funcionario dejó Constantinopla para llegar o para viajar a Alejandría. Muy bien, dejaron Esmirna el 9 de agosto para ir hacia Alejandría para presentarse y dar justamente en persona este ultimátum al rey Mehmet Ali. 9 de agosto, ¿no es cierto?, salieron para Alejandría. Esto lo publicó el diario Commercial Advisor de septiembre de 1840, refiriendo a un hecho lógicamente anterior. Y entonces acá hay algo interesante. El arribo de Rifat Bey y Mr. Allison desde Constantinopla fue el 11 de agosto, y ahí fue entregado el ultimátum de los cuatro poderes, y eso produjo una gran sensación. 11 de agosto llegó y se activó el acuerdo. 11 de agosto el poder otomano pasó a ser protegido. 11 de agosto pasó a ser custodiado por los poderes de Europa. 11 de agosto, tal como
lo había anticipado la palabra de Dios y como lo había remarcado, señalado Josías Lich. Este hecho fue tan importante y causó tanta sensación que dio gran credibilidad y gran impulso al poder, a las fuerzas de los mileritas. Notemos que interesante esto que vemos aquí. El ultimátum llegó justamente en el día preciso, en el momento preciso, y así ocurrió. Y entonces, muchos otros medios dan, de alguna manera, validez a esta noticia que el 11 de agosto llegó el arribo a Alejandría para que el rey Mehmet Ali tuviera la amenaza de parte de los poderes aliados en proteger al imperio turco. El erudito musulmán Said Fayyaz Mahmud, en una breve historia del Islam, dice que claramente esta sentencia, este ultimátum, marcó la muerte del imperio otomano. Un quiebre en su poder, pasó a ser un imperio ya, o un reino protegido. Pasó a ser de alguna manera vasallo. Debemos que el sultán ha sido reducido al rango de una mascota y que las fuentes del imperio turco, de la fortaleza del imperio turco, ya han sido destruidas. Así se interpretó en los medios de comunicación este hecho de que ahora el sultán necesitaba ayuda. Fue destruido el imperio otomano y eso lo vemos también en el libro el fin del juego otomano de Sin Makniki. Para un paciente con enfermedad terminal, el enfermo de Europa tardó mucho en morir, dice este libro publicado en 2015, y la sentencia de muerte, también este historiador lo revela, sonó el 11 de agosto de 1840, cuando el poder otomano se rompió. Esto lo había ya señalado, insisto, Josías Lich. En el libro de Ira Lapidus de Historia de las Sociedades Islámicas, este erudito dice que el imperio otomano se había convertido en un protector de Europa y un peón de las grandes potencias, un protegido, ¿no es cierto?, de Europa en realidad, y un peón de las grandes potencias. Así entonces se dio vuelta la relación de fuerzas y lo que se predijo se cumplió. Lich había dicho, el 11 de agosto de 1840 se puede esperar que el poder otomano se rompa. Y todos estos diarios dieron, de alguna manera, evidencia de que esto había ocurrido. Claramente la sentencia de muerte había sonado para el imperio otomano. Muy bien, 1911, Elena de White, en una nueva edición del Conflicto de los Siglos, dice que este evento de 1840 fue otro cumplimiento notable de la profecía y que el evento cumplió exactamente la predicción, es decir, que el Imperio Otomano aceptó la protección de las potencias aliadas de Europa y por lo tanto se colocó bajo el control de las naciones cristianas. Pasó a ser ahora un reino débil, se debilitó. En 2014, el profesor de Historia Islámica Ira Lapidus, que recién hemos citado, dijo que el Imperio Otomano se había convertido en un protectorado de Europa y un peón de las grandes potencias. ¿Cómo vieron los pioneros esta profecía justamente en este mismo sentido? ¿Sí? Viéndola como un notable cumplimiento de la profecía bíblica que se validó a través de la utilización correcta del principio diaporario. Eso lo refrendó tanto William Smith como Andrews cuando dijo, por ejemplo, Andrews, una demostración de la veracidad del modo de cálculo respecto de los tiempos proféticos fue dada al mundo. También citado por Damsgate en su libro Foundations of the Seventh-day Adventist Message and Mission. Entonces, todo eso vemos fue un hecho importantísimo, un hito en el movimiento milerista que dio confiabilidad a esos predicadores y eso fueron un mojón, un hito importante preparado por Dios desde tiempos de Juan, el año 90 de la era cristiana, para abrir las puertas a la predicación del mensaje de la segunda venida de Cristo. Una conclusión muy buena que sacó John Stephenson, un autor islandés que hizo una tesis de maestría sobre los cumplimientos proféticos y cómo se fueron estudiando y cómo se fueron dando, dice que esta fue una prueba de fuego, obviamente, para el principio diaporario y las exposiciones del milerismo. Después del 11 de agosto de 1840, cuando se validó el principio diaporario, el movimiento milerista despegó con gran poder. Apocalipsis 9 fue considerado como una de las profecías de tiempo más importantes durante el movimiento milerista y el adventismo del séptimo día temprano en sus orígenes. Todo eso fue importante y dio impulso al movimiento. Conclusiones para terminar. Como dijo Stephenson también en su tesis de maestría, su estudio interesante, si la profecía bíblica es verdadera, la historia puede verificarla. Si no puede, tampoco entendemos la historia o el texto.
Decir que las 7 trompetas son incomprensibles es negar las palabras iniciales de Apocalipsis, que establecen que aquellos que leen y guardan, por lo tanto entienden las cosas que están escritas en el libro para nuestra bendición. Estas trompetas quinta y sexta, con su cumplimiento tan maravilloso, son, por otra parte, otra evidencia importante de que la Biblia está inspirada por Dios. No es un libro más, es un libro que se valida y ratifica en los hechos de la historia. Esta profecía muestra que Dios trabajó también a través del pueblo musulmán, como de otros pueblos, como su momento por medio de Babilonia y otras naciones, o Medo-Persia, para detener la propagación de la apostasía cristiana. Podemos agradecer entonces que Dios también utilizó a este pueblo musulmán para ayudar o dar alivio a los perseguidos por causa del Evangelio. Finalmente, los primeros adventistas reconocieron el papel del Islam en este punto circunscrito de la profecía bíblica, y fue una gran bendición lo que ellos pudieron hacer en su momento, hasta que Dios dijo, hasta acá llegaron, y ahora Dios actuó de forma diferente. Qué maravilla poder entonces contar con un Dios que dirige la historia antes y hoy también. Dios está abriendo puertas que no sabemos para que su obra, para que su mensaje pueda avanzar. Pensemos en esto mientras escuchamos esta parte musical. Los que aman al Señor eleven su canción, que en dulces notas de loor, que en dulces notas de loor, hacienda su mansión, hacienda su mansión. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Cantemos con fervor, dejemos el pesar, marchemos libres de temor, marchemos libres de temor, al más feliz hogar, al más feliz hogar. A Sión caminamos, nuestra ciudad tan gloriosa, marchando todos cantamos de Dios y la bella mansión. Bien, luego de esta linda parte musical vamos a terminar nuestro encuentro de hoy, nuestro programa, con una palabra de oración. Padre Dios, gracias porque tu palabra es fiel, porque se cumple, porque es real, porque no es solamente teoría abstracta, sino que se va dando y resuelve nuestra vida, y también va mostrando en el mundo que el poder superior que lo maneja todo, que el reino que domina por sobre todos es tu reino, el reino de los cielos. Querido Padre, quiero pedirte ahora un sábado feliz para todos y podamos disfrutar de todo lo que la iglesia va a estar mandando y también de nuestros cultos en casa. Pido estas cosas por Jesús. Amén. Muy bien, que tengamos una muy buena noche y para todos un muy feliz sábado.